se tomó el detalle de leer sus notas. ¿Quién dijo yo? Levante la mano de Teams, por favor. Bien. Muy bien. Ok, muy bien, Armando. Perfecto. Gracias a todos. Bajen su manita, por favor. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo que es lo que ahí llama clasificación de software, que pues como ustedes conocen es la parte intangible, es lo que no podemos tocar de una computadora, ¿no? Y que, y como dice ahí las notas, que permite el manejo de los recursos y la realización de tareas específicas, también denominados programas, ¿no? O sea, comienzan a salir las palabritas que vamos a estar utilizando, software, programas. En general, el software se clasifica en dos grupos. Fíjense que estos dos grupos pues corresponden a lo que es lo que tiene que ver con un ingeniero en sistemas, pero si nosotros nos vamos más allá a investigar cuál es la clasificación del software, pues vamos a encontrar una clasificación un poquito más amplia, ¿no? Pero bueno, con lo que respecta a las dos partes que marca el documento, pues dice que tenemos el software de sistemas y el software de aplicación. ¿Cuál sería el software de sistemas? Son los programas que administran la parte física de la computadora. Y ese software de sistemas es el que va a interactuar con el usuario y todo lo que tenga que ver con la computadora, ¿no? Entonces, a su vez, este software de sistemas muestra una clasificación que es procesadores de lenguajes y sistemas operativos. Los procesadores de lenguaje son los compiladores y los intérpretes, que posteriormente vamos a estar mencionando. Y los sistemas operativos, pues son basados en caracteres y basados en una interfaz gráfica. Para lo cual, el software de aplicación, ese es mucho más fácil, ¿no? Bueno, para todos los que no tenemos un papel como el de un ingeniero en sistemas, ¿no? Dice que todo ese software son aquellos programas que nos ayudan a realizar tareas específicas como edición de textos, imágenes, cálculos, y a estos programas se les conoce como aplicaciones, ¿no? Entonces, hay una parte aquí en la que ustedes intervienen directamente, ¿no? Que es el software de sistemas y la elaboración del software de aplicación, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los que tengamos que interactuar con diferentes aplicaciones, diferentes tareas, pues únicamente tengamos que administrar ese software o meter datos o o estar trabajando en un software, por ejemplo, edición de textos, ¿no? O de imágenes, o ustedes en cálculo también tengo entendido que van a utilizar diferente tipo de software para realizar operaciones de cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, dichas aplicaciones existen en el mercado, pero ya de manera en que el usuario, quienes las van a utilizar, pues sea mucho más fácil la tarea, ¿no? Pero mientras atrás de todo eso está un desarrollador, está un ISC, un ingeniero en sistemas computacionales que se encarga de hacer todo ese trabajo, ¿no? Mediante bastantes recursos que vamos a ir descubriendo ahorita. Entonces, el software de uso general, que el software para uso general ofrece la estructura para un gran número de aplicaciones empresariales, científicas y personales. El software como una hoja de cálculo, el de diseño asistido, el de procesamiento de textos, el de manejo de base de datos, pertenece a esta categoría. La mayoría de software para uso general se vende como paquete, es decir,
con software y documentación orientada al usuario y que ya trae previamente un manual de referencia, ¿no? Entonces, pues bueno, a todo este software de uso general, pues bueno, este ya es para alguien que lo va a utilizar directamente, ¿no? Software de aplicaciones, dice que el software de aplicaciones está diseñado y escrito para realizar tareas específicas personales, empresariales o científicas, como el procesamiento de nóminas, la administración de los recursos humanos o el control de inventarios. Todas las aplicaciones procesan datos y generan información, ¿ok? ¿Para quién? Para el usuario. Entonces, ustedes díganme qué tipo de software manejan actualmente. ¿Software de sistemas o software de aplicación? De De aplicación. aplicación, ¿no? Software de aplicación, como por ejemplo, Word, Excel. ¿ok? En el caso de Alberto Abimelech, dice que ambos. Compártenos cuáles. El de aplicación podría ser las aplicaciones que usamos y el otro ¿Sí? sería el de nuestro sistema operativo. El software de sistemas operativos. ¿Ok? Ahí está, software, sistemas operativos. ¿Ok? Entonces, vamos con la definición de lenguaje. Dice que, para empezar, y de manera general, lenguaje es una serie de símbolos que sirve para transmitir uno o más mensajes o ideas entre dos entidades. Podemos ser nosotros, ¿no? Que tenemos una comunicación y que estamos transmitiendo un mensaje. Pero realmente lenguajes de programación dice que para entender qué es un lenguaje de programación, pues bueno, es un conjunto de reglas para especificar la forma en que las cosas deben expresar a fin de que sean entendidas. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que le permiten a las personas comunicarse con la computadora. Perdón. Los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones o sentencias, cada una de las cuales especifica ciertas operaciones que debe ejecutar la computadora. Las instrucciones básicas y comunes a casi todos los lenguajes de programación se pueden condensar en 4 grupos. En instrucciones de entrada y salida, que son las instrucciones de transferencia de información de datos entre los dispositivos periféricos, ¿no? Es cuando nosotros insertamos una información a través del teclado, ¿ok? A través, por ejemplo, a través del teclado, por ahí dentro, la CPU lo interpreta, lo analiza, se me fue otra palabra que les iba a decir, lo analiza, lo trabaja y emite un resultado a través de un dispositivo de salida, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando con lo que son instrucciones de entrada y de salida. A través, como dice ahí, de los diferentes dispositivos periféricos que pueden ser, como ustedes lo saben, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. El otro tipo de instrucciones aritmético-lógicas son las instrucciones que ejecutan operaciones aritméticas, como pueden ser suma, resta, multiplicación, división y lógicas.
¿Ok? Entonces, una más de ellas serían las selectivas. Son las instrucciones que permiten la selección de tareas alternativas en función de los resultados de diferentes expresiones condicionales. Las repetitivas, que permiten la repetición de secuencias de instrucciones, un número determinado de indeterminado de veces o indeterminado de veces. Posteriormente viene lo que es un lenguaje de programación, una clasificación de lenguajes de programación que se clasifica en lenguaje máquina. Son aquellas instrucciones que están escritas en lenguajes directamente entendibles por la computadora y no necesita traducción posterior para que la CPU pueda comprender y ejecutar el programa. Las instrucciones en lenguaje máquina se expresan en términos de la unidad de memoria más pequeña, que es un bit o un dígito, ¿no? Que puede ser ceros y unos, ya que son cadenas binarias que especifican una operación y las direcciones de memoria implicadas. ¿Qué hacer una ventaja del lenguaje máquina? Transferir un programa a memoria sin necesidad de traducción posterior, lo que supone una velocidad de ejecución posterior a cualquier otro lenguaje de programación. ¿Y cuál sería una desventaja? Lentitud en la codificación, poca fiabilidad, gran dificultad para verificar y poner a punto los programas. Los programas solo son ejecutables en el mismo procesador. Para esto existen lenguajes de bajo nivel, como es el ensamblador. A ver, aquí, ¿quién me ayuda? Con lenguaje ensamblador. Yo le ayudo, profesora. Adelante, adelante. Son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina. Son dependientes del hardware. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. Las instrucciones en el lenguaje ensamblador son instrucciones conocidas como mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. Por ejemplo, mnemotécnicos típicos de operaciones aritméticas son ADD, SV, DIV, etc. Un programa Sí, escrito en lenguaje ensamblador requiere de una fase de traducción al lenguaje máquina para poder ser ejecutado directamente por la computadora. sí, esas operaciones aritméticas que maneja nivel ensamblador es suma, resta o división, que sería adición, subtracción y división. Adelante. Leo lo que sigue, maestra. Sí, por favor. Sí. Ventajas del lenguaje ensamblador frente al lenguaje máquina. Mayor facilidad de codificación y en general su velocidad de cálculo. Desventajas del lenguaje ensamblador. Dependencia total de la máquina, lo que impide la transportabilidad de los programas, posibilidad de ejecutar un programa en diferentes máquinas. La formación de los programadores es más compleja que los correspondientes a los programadores de alto nivel, ya que exige no solo las técnicas de programación, sino también el conocimiento del interior de la máquina. ¿Ok? Lenguaje de alto nivel. C, Pascal, COBOL, Fortran, Java, etc. Son aquellos en los que las instrucciones o sentencias a la computadora son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos, en general en inglés, lo que facilita la escritura y comprensión del programa. Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina. Las instrucciones no dependen del diseño del hardware o de una computadora en particular, por lo que estos programas son portables. ¿Continúo? A ver si nos puede apoyar alguien más con las ventajas. Yo, profesora. Yo, profe. Ah, sí, adelante. Ventajas de los lenguajes de alto nivel. El tiempo de formación de los programadores es relativamente corto comparado con otros lenguajes.
La escritura de programas se basa en reglas sintácticas similares a los lenguajes humanos. Las modificaciones y puestas a punto de los programas son más fáciles. Desventajas de los lenguajes de alto nivel. Incremento del tiempo de puesta a punto al necesitarse diferentes traducciones del programa fuente para conseguir el programa definido. No se aprovechan los recursos internos de la máquina que se explotan mucho mejor en lenguajes máquina y ensambladores. Aumento de la ocupación de memoria. El tiempo de ejecución de los programas es mucho mayor. Sí, gracias. Fíjense que, bueno, les voy a hacer el comentario. Disculpen la forma, pero como ustedes ya vieron, es bastante amplio el documento o el tema más bien, y como son definiciones que ustedes ya manejan y que ya conocen, entonces tenemos que irnos un poquito rápido porque el día de mañana tienen una evaluación ahí en la plataforma, ¿no? ¿De qué es? De todos estos conceptos, ¿no? Entonces, no podemos cambiar ya esa programación, entonces es por eso que a lo mejor el repaso, la lectura de todos estos conceptos que quizás ustedes, bueno, ya me lo habían comentado, que ustedes ya los leyeron, ya los estudiaron, ¿no? Entonces, es por eso a lo mejor la rapidez que estamos aquí. Además de que en este documento están repetidos por ahí unos temas, ¿cierto? Son como 2 o 3 páginas, profe. Sí, así es, sí, yo también lo noté. Pero bueno, se agradece porque nos están compartiendo este documento, entonces, pues bueno, lo omitimos y pues, se acabó, ¿no? Entonces dice que la computadora no solamente es una máquina que puede realizar procesos para dar resultados sin que se tenga la noción exacta de las operaciones que realiza para llegar a dichos resultados. Además de lo anterior, también podemos diseñar soluciones a la medida de problemas específicos que se nos presenten, lo cual necesariamente requiere una metodología que nos enseñe de manera gradual la forma de llegar a estas soluciones, ¿no? Entonces, a las soluciones creadas por computadora, ahora sí vean, se le conoce como programa, ¿ok? Todo inicia con realizar un programa. Entonces, ¿qué es un programa? ¿Quién dice yo? A ver, la chica que hace ratito iba a participar. Ah, ya, profa, sí, es que no podía prender el micrófono. Sí, adelante. Ah, bueno, ¿lo leo o lo describo, profa? Como tú gustes. Bueno, es que ahí dice que un programa es simplemente una secuencia de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación que la computadora puede entender y ejecutar para llegar a un resultado con un grupo de datos específicos. Son como prácticamente el conjunto de instrucciones, ¿no? que se le da a la computadora. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de las instrucciones que dice por ahí arriba, ¿no? Por medio de instrucciones, ¿a través de qué? De un lenguaje de programación. Entonces, estos programas, ustedes los van a poder escribir con ciertas palabras o con palabras recomendables, no como el idioma que estamos hablando. Entonces, es a través de un editor de texto, pero de un lenguaje de programación, ¿no? De un lenguaje de programación que él va a tener ¿cómo les diré? Que él va a poder decirle a la computadora qué es lo que quiere realizar, ¿no? Y ya la computadora va a hacer su respectiva traducción para poder entender, ¿no? Entonces,
A ver, déjenme checar un chico de aquí del grupo que me están reportando que tiene problemas para entrar, permítanme. Dame su número completo, por favor. Dame su número completo, por favor. O nombre. Paquito, ya lo detecté. ¿Cuándo se inscribió? Sí, ya chequé. Yo tenía una lista con menos alumnos y ahorita ya tengo otro número de alumnos. Entonces, lo voy a agregar en este momento, Paquito. Una disculpa.
Sí, recuerdo que fue tu tutorado. Ok, yo lo checo, Paquito. En este momento lo agrego y perdón, estoy en clase con los chicos. Bye, bye. Ok, continuamos, ¿ok? Disculpen. Entonces dice que un programa es simplemente una secuencia de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación, ¿no? Que la computadora puede entender y ejecutar para llegar a un resultado con un grupo de datos específicos, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a hacer más adelante. Para realizar programas, además de conocer la metodología mencionada, también debemos de conocer de manera específica las funciones que puede realizar la computadora y las formas en que se pueden manejar los elementos que la componen. Y las notas traen lo que es la definición de una computadora. Dice, es un dispositivo electrónico de uso general utilizado para procesar información y obtener resultados. Los datos y la información se pueden introducir en la computadora como entrada y a continuación se procesan para producir una salida. Toda computadora está compuesta de 4 componentes básicos, que son unidades de almacenamiento, que es la memoria, la unidad aritmético-lógica, la unidad de entrada y salida y la unidad de control, ¿no? Entonces, ahí tienen una organización física de la organización física de una computadora. A través de los distintos dispositivos de entrada, ustedes insertan información al CPU. Esa información va a ir tanto a la memoria o a la unidad de control o a la unidad aritmético-lógica, dependiendo lo que haya que hacer. Y posteriormente emite un resultado a través de los distintos periféricos o dispositivos de salida, ¿no? La unidad central de proceso, o CPU, dice a la combinación de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica se le conoce como unidad central de proceso. ¿Qué es lo que hace la unidad de control? Representa el corazón de una computadora, se encarga de controlar y coordinar las actividades de la computadora y determina qué operaciones se deben realizar y en qué orden. Asimismo, controla todo el proceso de la computadora, ¿no? Entonces, la unidad aritmético-lógica dice que es un componente básico de cualquier computadora donde se efectúan todas las operaciones.
En ella se realizan operaciones aritméticas como la suma, resta, multiplicación, división y las operaciones lógicas como las comparaciones. Cuando se efectúan cálculos complejos, es necesario que la información se mueva frecuentemente hacia y desde la memoria principal durante el desarrollo de la computación. La memoria se divide en dos partes, que es memoria central, que es la interna o la primaria, o la auxiliar, que es la externa o secundaria. La central se clasifica en dos, que es memoria RAM y memoria ROM, ¿no? En la memoria RAM es un acceso aleatorio y recibe el nombre de memoria principal o memoria de usuario. En ella se almacena información solo mientras la computadora está encendida. Cuando la computadora se apaga o arranca nuevamente, la información se pierde. Y de ahí que se le denomine también memoria volátil. Cosa muy contraria a lo que es la memoria ROM, ¿no? Esta memoria es de solo lectura, en ella la información no se puede cambiar. La computadora puede leer los datos almacenados en la memoria ROM, pero no se pueden introducir datos en ella o cambiar los datos que ahí se encuentran. Los datos de la memoria ROM están guardados de forma permanente y son introducidos por un fabricante de la computadora y nunca pueden ser modificados, únicamente los de la ROM. En la memoria auxiliar, también conocida como medio de almacenamiento secundario, es donde se almacenan todos los programas o datos que el usuario desee. Los dispositivos de almacenamiento o memorias auxiliares externas o secundarias, más comúnmente utilizadas como cintas magnéticas y discos magnéticos. ¿Ustedes consideran que hay que colocarle algo más a esta nota aparte de cintas magnéticas y discos magnéticos? ¿Que conozcan ustedes como memoria auxiliar o externa? Podría discos de ser estado sólido. un USB. Claro, las USB, así es. ¿Qué más? Los SSD. También, ¿sí? Todo donde podamos guardar información y que sea externo, ¿no? Entonces, todas esas son memorias auxiliares. Los dispositivos de entrada proporcionan los medios por los cuales... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, maestra. Ok, es que aquí me está apareciendo... ¿Sí? Es que aquí me está apareciendo insuficiente calidad de mi red. Entonces, pues bueno, ustedes me avisan si no me escuchan. Entonces, los dispositivos de entrada dice que son los medios por los cuales se proporciona información. Son transmitidos a la computadora y se almacenan en la memoria central o interna. Existe una variedad de dispositivos de entrada, ¿no? Que puede ser el teclado, el mouse, el escáner, el joystick, el lápiz óptico, etcétera, ¿no? Y los dispositivos de salida pueden ser la impresora, un monitor. ¿Qué otro dispositivo de salida puede haber? ¿O existe? Bocinas. Las bocinas. ¿Cuál otro? ¿Audífonos? Sí. Un proyector. Un proyector, sí. Y fíjense que puede haber dispositivos que funjan como las dos cosas, ¿no? De entrada y de salida. ¿Cuál podría ser? El cable USB. El USB también. ¿El qué? Perdón, no escuché. El cable USB. ¿También? ¿Algún otro? ¿Cuál otro puede ser un dispositivo mixto? ¿Una pantalla táctil? También. Un escáner.
El escáner, exactamente. Yo pensaba más en el escáner, precisamente, ¿no? Disculpe, profesora. Mande. Un compañero nos comenta que tiene problemas con el internet y no pudo entrar a la clase. ¿Quién es? Rafael Limón. Rafael Limón. Sí. Dame sus apellidos completos. Ah, sí, ya vi. Rafael Limón Romero. Ok. Sí. Sí, porque ahorita igual me reportaron a otro chico, pero pues ahí sí creo que se inscribió despuesito. Entonces, pues bueno, ya lo agregué. Soy yo, profe. Y bueno, ok. Entonces, bien. Entonces ahora, ¿a dónde estoy? Déjame salir. Vamos. Bien, ahora bien, bueno, aquí es ya lo que viene repetido, ¿no? Es todo lo que viene repetido hasta aquí. Entonces ahora vendría lo que es la definición de algoritmo. ¿Por allá ustedes saben qué es un algoritmo? ¿Es un suceso de pasos para completar alguna operación? Para realizar más bien. Son pasos para solucionar un problema. ¿Ok? Una serie de pasos para solucionar un problema. ¿Vieron el videíto que viene ahí en la plataforma? ¿Sí vieron el video que viene en la plataforma? ¿No lo vieron? Yo sí, profe. ¿Sí? Les digo que esto está de mírame y no me tientes. Bueno, ahí cuando guste salirse. Bueno, les recomiendo que vean un videíto que les dejé también ahí en la plataforma. Entonces también véanlo porque también tiene por ahí unas definiciones o conceptos que van a utilizar para la evaluación de mañana, ¿no? Entonces, bueno, como decía el compañero, que un algoritmo es una serie de pasos, procedimientos o acciones ordenadas sin ambigüedades que nos permiten realizar un resultado o resolver un problema. En otras palabras, es un conjunto de reglas para resolver un problema o una forma de describir la solución de un problema. Por ejemplo, podría ser la receta de cocina, que es un ejemplo de un algoritmo. Y por ahí en el video tienen la receta para hacer, me parece que es una limonada, ¿cierto, compañero? Sí. Sí, Ok, profesora. entonces, pues sí, gracias. Entonces vean que todos esos pasos para hacer la limonada, pues es un algoritmo porque me está diciendo los pasos, el procedimiento, ¿no? Al igual que una receta de cocina, al igual que un instructivo, ya ven que en todo lo que compramos viene un instructivo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando es para armar un juguete o para armar un mueble, porque ahora compran un mueble y te lo dan así como para que tú lo armes, ¿no? Y te viene el instructivo de ordenamiento y ya sí tú puedes llevar a cabo el armado de tu. Entonces, esas instrucciones, ese procedimiento, esos pasos es para que tú logres ese objetivo, ¿ok? A su vez, estos tipos de algoritmos que son cualitativos y se dividen en dos, ¿no? Cualitativos y cuantitativos. Cualitativos son los algoritmos descritos en los que se describen los pasos por medio de palabras. Y en los cuantitativos son los algoritmos en donde se utilizan cálculos matemáticos para definir el proceso de los pasos de un proceso, ¿no? Entonces, lenguajes algorítmicos es otra cosa. Dice, un lenguaje algorítmico es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para
describir de manera explícita un proceso y que puede ser a través de tipos de lenguajes algorítmicos, como pueden ser gráficos y no gráficos. En los gráficos, dice, es la representación gráfica de las operaciones que se realiza un algoritmo o lo que ustedes conocen como un diagrama de flujo. Los no gráficos, dice, es la representación descriptiva de las operaciones que debe utilizar un algoritmo, que es un pseudocódigo, ¿ok? Entonces, todo esto ustedes van a trabajar desde la realización de algoritmos a través de los tipos, ya sea cualitativo, cuantitativo, y que los van a representar por lenguajes algorítmicos o ya sea diagrama de flujo o pseudocódigo, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene todo lo que es la lectura de un paradigma. Eso ya ustedes lo pueden terminar de leer. Nada más quiero lo de los conceptos que van a utilizar el día de mañana, ¿no? Dice, los elementos más importantes de la lectura que tienen en la parte de arriba y que ya lo hicieron, dice que son las variables. ¿Quién me ayuda con lo que es la definición de variables? Yo, profesora. Adelante, adelante, por favor, Martínez. Variables. Son objetos cuyo valor depende de una localidad de memoria y que puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. La definición de este paradigma sería imposible sin estos elementos fundamentales, ya que los estados de un programa son representados y diferenciados por su conjunto de variables y sus contenidos. Síguele, síguele. Tipos de datos. Son abstracciones que representan un conjunto de valores junto con las operaciones y relaciones que son aplicables a ellos. Algunos tipos comunes en varios lenguajes son integer, algo así, ¿Sí? que define Sí, parcialmente que define parcialmente el conjunto de los números enteros. Float, que representa números reales, y Boolean, que generalmente especifica al pequeño conjunto conformado por true y false. Es importante recalcar que estos no son los únicos tipos de datos y que muchos lenguajes permiten la implementación de muchos otros. Síguele, síguele, por favor. Expresiones. Aunque son la forma fundamental de programar instrucciones, en la programación imperativa, su papel más importante está en las sentencias de asignación. Una sentencia de asignación sirve para modificar el valor de una variable y así cambiar el estado de un programa. Esto puede ser algo muy sencillo como copiar el valor de una variable a otra localidad de memoria, o involucrar algo más complicado como realizar operaciones sobre las variables antes de relocalizarlas en la memoria. Los operadores empleados pueden ser matemáticos, lógicos o una combinación de ambos. Es importante saber qué es el paradigma de PO o de programación orientada a objetos. Dice que es un paradigma de programación más popular en la actualidad. Programar bajo este paradigma es como tratar de simular o modelar los objetos del mundo real. Una mascota, como un perro, podría servir para un ejemplo, ¿no? Entonces, vean cómo vamos de manera secuencial, programa, algoritmos, representados a través de diagramas de flujo, haciendo pseudocódigo, a través de un lenguaje de programación, utilizando expresiones, utilizando variables, utilizando instrucciones especiales. Entonces, programación orientada a objetos
la vamos a utilizar, pero es una segunda materia que ustedes llevan en segundo semestre. Aprobando esta materia, ustedes pueden llevar esa otra, ¿ok? Entonces, ganando el tiempo. Después viene lo que es compiladores e intérpretes. A ver aquí, ¿quién me ayuda con compiladores e intérpretes? ¿Quién dijo yo? Mónica, ¿puedes? Sí. Adelante. Compiladores e intérpretes. Las computadoras son equipos electrónicos digitales que procesan información codificada en forma binaria, habitualmente explicado mediante la metáfora de unos y ceros. Los propios programas, las instrucciones de procesamiento que deben ejecutar las computadoras, se codifican en el formato binario. Para programar en la computadora debemos pues generar la secuencia binaria, la colección de unos y ceros, que corresponde a todas las instrucciones y datos de programa que queremos generar. Esto vendrá a ser el denominado lenguaje de máquina. Sin embargo, hacer esto directamente, aunque posible para pequeños programas, resulta absolutamente inviable. Si se quiere generar programas complejos con billones de instrucciones, la realización para ellos son los humanos no nos podemos mover cómodamente con unos y ceros, sino con textos, fórmulas, etc. Una lista de millones y unos y ceros es enormemente propensa a errores y de una casi imposible depuración. Síguele. El lenguaje máquina está ligado al microprocesador compuesto y se utiliza por lo que el mismo programa deberá ser completamente reescrito para un nuevo microprocesador. Los lenguajes de programación pretenden suplir estas carencias, proporcionando un mecanismo de programación independientemente el microprocesador más cercano a las habilidades de los humanos, de mucha mayor productividad en la generación de programas. Con todo lo visto anteriormente, nos encontramos dos extremos: el lenguaje de alto nivel, que en un texto escrito en pseudocódigo y más o menos comprensible por seres humanos; el lenguaje binario, que es el propósito del microprocesador, que es lo que entiende dicho microprocesador, porque es prácticamente ilegible por el ser humano. Como se resalta la distancia entre ambos, el procesador se intenta esquematizar en la siguiente figura: programador, código fuente, compilador, intérprete al lenguaje de máquina y al cargador el microprocesador. Ese es el proceso que ustedes van a estar trabajando, ¿ok? Ese es el proceso que ustedes van a hacer. Entonces, cuando ustedes escriben, ustedes programadores, escriben un código fuente, el código fuente va a ser las instrucciones que ustedes dan a través de palabras especiales en un lenguaje de programación, y eso se va a un compilador y a un intérprete, ¿no? Y que posteriormente ese compilador y ese intérprete lo traduce en lenguaje máquina, que son cadenas de caracteres ceros y unos, para que la computadora entienda, ¿no? Y posteriormente pase la información a lo que es el microprocesador, ¿no? Entonces, por aquí en la parte de abajo tienen los compiladores. Dice que realizan la traducción en tiempo de desarrollo, es decir, el programa aún no se está ejecutando. El compilador recibe
todo el código fuente, lo analiza, lo optimiza y lo traduce en lenguaje máquina, dejando un programa completo listo para su ejecución. ¿Ok? Y los intérpretes realizan la traducción en tiempo de ejecución, es decir, a medida que el programa se va ejecutando, el intérprete va analizando el programa fuente, traduciéndolo y lo ejecuta directamente sin generar ningún código equivalente a instrucciones al lenguaje máquina, ¿no? Y pues aquí continúa la lectura ya nada más en una hojita, creo. Son bastantes conceptos para tratarlos en una sola clase y todavía falta lo que es el otro documento en el que casi más aquí se basa o se utiliza. Vean, viene otra vez lo que es definición de algoritmo. Les encargo mucho leer metodología para la solución de problemas por medio de computadoras, porque cada una de estas fases viene en lo que es la evaluación y si ustedes se dan cuenta y van leyendo de manera secuencial y vamos entendiendo el documento, el primero que acabamos de leer, y posteriormente ustedes van a leer esto, lo que es la metodología para la solución de problemas. Entonces vamos a ir entendiendo cuáles son las fases que vamos a ir trabajando. De hecho, son todas estas fases las que hay que trabajar para la realización de un programa, ¿no? Entonces les encargo mucho leer esto, lo de las fases, porque viene en lo de mañana. También viene lo que es un tipo de dato. Cuando ustedes programan, hay que declarar, por ejemplo, por allá manejamos el concepto de variable y esas variables tienen que ser declaradas o escritas como un tipo de variable según lo que vayan a hacer, ¿no? Tipos de datos que pueden ser numéricos, lógicos, alfanuméricos o pueden ser de los estructurados, arreglos, registros, archivos, apuntadores. Entonces, para cuando ustedes trabajen un programa, para cuando ustedes hagan ese programa, debe de haber una variable y asignarle de qué tipo es, porque a una variable no le podemos dejar sin nombre, ¿no? Y además, si yo le pongo un nombre, cuando yo capture la información, tengo que darle un tipo de dato que coincida. Yo no le puedo dar un tipo de dato numérico a una variable declarada como lógico, ¿no? Por ejemplo, ya ahí tenemos un error. Entonces, chequen esto también viene, lo de tipo de dato, también viene ahí en lo del día de mañana. ¿Qué otra cosa? Tipo de dato. Aquí en las expresiones, pues bueno, aquí nos marca que es una expresión. En la parte de abajo, A más B entre paréntesis, B más 3, cerramos paréntesis entre C, pues es una expresión, ¿no? Puede haber operadores, eso también viene, déjenme checar. Me parece que sí. ¿Ok? Y aquí ya nada más es más que ver cuál es la prioridad de los signos para llevar a cabo esas expresiones. Y en la parte de abajo vienen unos ejemplos en los que del lado derecho es el ejemplo, viene con resultado, pero del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues bueno, viene la propuesta de solución siguiendo la prioridad de los operadores aritméticos, ¿no? Entonces, eso no viene, pero bueno, se los comento. Creo que nada más eso es lo que viene ahí en la evaluación del día de mañana. Les comentaba que esto es abundante, sin embargo, había que comentarlo, son puras definiciones y ahora el día de mañana tienen que realizar una evaluación. Tienen que realizar una evaluación. Ya la tienen en plataforma.
Es una actividad. Actividad de evaluación. Se abre el día de mañana a las de 10 a 11, pero únicamente 30 minutos. Entonces, recuerden que el día de mañana, pues no nos vemos porque ustedes se van a dedicar a realizar esta actividad y obviamente van a pasar asistencia, ¿ok? La asistencia ya está abierta para el día de hoy y para el día de mañana, ¿ok? Nada más, recuérdenme, por favor, cuál fue la clave para anotarse en este grupo. Fue fundamentos F mayúscula y S mayúscula, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok, profe. entonces, por ahí hay una persona que acabé de anexar al grupo. Entonces, por favor, si se puede inscribir en la plataforma virtual, en el grupo U de Moodle y exactamente, gracias Armando. Y la clave está aquí en el chat para el joven que acabé de integrar al grupo. La clave está... Sí, buenos días. Buenos días. Sí, la clave la tienes en el chat, aquí un compañero la puso, entonces, los dos documentos que hay como PDF y hay un video que ver para resolver la actividad del día de mañana. El día de mañana no nos vemos porque ustedes van a realizar esa actividad. Sin embargo, hay que pasar lista ahí en plataforma, por favor, y nos estamos viendo el día miércoles, chicos. ¿Alguna pregunta?